Buenas tardes, soy Rebeca Mata, soy mexicana, soy violonchelista, trabajo en una orquesta filarmónica de la universidad. Hice una carrera también de letras hispánicas y me he dedicado a estudiar los textos medievales que tienen música y que tienen texto, sobre todo los que son más de tipo trovadoresco, ¿no? Entonces, bueno, la idea era compartir algunos conocimientos sobre la figura del diablo. No soy una experta en el área, pero acabo de tomar un curso muy largo y bueno, la idea era compartir lo que había aprendido. Para analizar la figura que todos conocemos del diablo, tenemos que contar con situarnos en los eventos históricos, políticos y sociales del tiempo en que se desarrolló esta figura y cómo se ha ido transformando y cómo se ha ido construyendo. Para empezar, tenemos que la Edad Media es un periodo muy largo. Oakley lo divide en 3 partes. Más o menos vamos a ver que estas partes corresponden a un desarrollo también de la figura del diablo. Va a ser diferente porque pues, se va a ir relacionando con todos estos eventos. Que del siglo V al siglo X tenemos que tener la conciencia de que son territorios bastante aislados, que no tienen conciencia de continente, no ser europeos, y van a pasar estos siglos con muchas crisis económicas. Primero están las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano, la aparición del Islam, se va a fortalecer el Imperio Carolingio por ahí del año 800, en que se va a unir con el papado de Occidente. Carlomagno logra que el Papa lo corone y Carlomagno reconoce el poder del Papa. Está el conflicto iconoclasta de la destrucción de imágenes y la división de las dos iglesias cristianas, y se va a gestar el feudalismo y va a haber una unión que ya se empieza ahí en el Imperio Carolingio del poder político y papal. En esta primera parte se va a ir configurando la figura del diablo, ¿no? Se va a ir transformando, va a sufrir muchas transformaciones. Ya para esta segunda parte, que va del siglo XI al XIII, vamos a tener una figura más estable, con características más marcadas, un poco más uniforme. En esta época se fortalece el feudalismo y empieza el problema de la querella de las investiduras, que era que los reyes y los nobles tenían permiso del papado para nombrar cargos eclesiásticos, sobre todo los de los obispos, y tenían como un poder sobre su territorio. Entonces la iglesia empieza a disputar esta facultad que les había dado a los gobernantes. Va a empezar en el siglo XI esta querella y se va a extender muchísimo. Sí. Vienen las reformas de Gregorio VII, en especial contra la simonía. El nacimiento de las universidades nos va a traer también una gran cantidad de intercambio de conocimiento, un poco dentro, pero también ya fuera del ámbito de lo eclesiástico. Tenemos toda la parte de la Reconquista en la península y el nacimiento, por ejemplo, de las órdenes mendicantes, que trajo muchos problemas, no nada más porque era una crítica al poder eclesiástico, sino porque empezó a haber una gran cantidad de gente que pedía, ¿no? De pobres, porque además de los pobres a los que había que mantener con las limosnas de los fieles en general, pues también estaban estos pobres que andaban predicando la palabra de Dios y constituyeron un problema bastante fuerte económico también. Y vamos a tener ya el principio, ¿no? Del surgimiento de la burguesía y que se empieza como a resquebrajar el sistema de estamentos que dentro del feudalismo no le permitía a uno salirse de donde uno había nacido. Aquí ya en la última parte, que son siglos XIV y XV, tenemos la invasión anglo-normanda de Inglaterra, su predominio en el siglo XIII, el cisma de Occidente entre el papado de Aviñón y Roma, que ya la iglesia va a perder completamente su afán que tenía universalista, porque si todavía antes de este conflicto de Aviñón y Roma había la idea de que se pudiera volver a unificar toda la iglesia cristiana, que ya definitivamente se acaba. Lo más terrible es la aparición de la peste, que nos va a dejar disminución de población, una gran pobreza, que va a servir para que resurjan todos estos pensamientos del fin del mundo, de los milenarismos. Entonces, bueno, sobre esto se va a ir
ya la figura del diablo va a estar muy establecida. Tenemos que entender que el origen del mal es sagrado, ¿no? Porque aparece siempre en nuestras vivencias religiosas. Va a haber una lucha entre lo bueno y lo malo. Y esta concepción, no importa a qué cultura pertenezcamos, va a existir. Entonces vivimos lo sagrado como la capacidad de construir el mundo y también de destruirlo. Entonces hay fuerzas sagradas fastas que son las que nos permiten construir y que mantienen el orden del cosmos y todas estas metáforas de que la luz vence a la oscuridad, el bien al mal. Por otra parte, lo sagrado nefasto, que son las fuerzas que equilibran, pero que van hacia la destrucción del orden y siempre van a estar en una tensión constante. Entonces, el cristianismo se va a centrar en que va a poderse derrotar este mal en el mundo. ¿Cómo? Pues a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y luego con la segunda venida de Cristo, que va a juzgar a todo el mundo, y entonces sí, ya el diablo va a quedarse encerrado para siempre, ya no va a poder tentar a nadie y ahí se va a quedar. Pero para construir toda esta mitología tardaron pues muchísimos años los padres de la iglesia en conformarla. Y los cristianos optaron por explicar el mal como consecuencia del libre albedrío. Entonces el mal no lo va a generar Dios, sino nosotros elegimos, en todo caso, pecar o no pecar. Originalmente el libre albedrío también se le dio a los ángeles y entonces los ángeles pues decidieron pecar contra Dios. Y nosotros también trajimos el mal a la tierra. Entonces el mal siempre va a estar controlado por Dios. Dios no lo creó. Va a servir para que pues aprendamos alguna lección, como sucedió con todas las desgracias que le pasaron al pobre de Job. Esta es la primera imagen que tenemos en San Vital, en Ravenna, que es un Pantocrátor, en el que tenemos la primera representación del mal, que es este ángel azul. Como verán, no tiene nada que ver con los diablos que conocemos, ¿no? Está Cristo señalando con su mano derecha a los corderos y tenemos este ángel bueno vestido de rojo, y el ángel malo que está vestido de azul, y a sus pies están pues unas cabras, son los condenados. Es interesante cómo los colores ni siquiera casan con lo que nosotros conocemos. Para nosotros el diablo es rojo. Y en este caso, pues podría estar más relacionado el rojo con la luz, el calor y todo esto que representa a Dios, y el azul con la oscuridad, ¿no? Con el frío. Bueno, había una discusión de si los demonios vivían o los ángeles expulsados vivían en el aire. Entonces también puede ser una razón del color que tiene este ángel. Luego vamos a ir viendo cómo se va a ir construyendo la imagen, ¿no? Va a ir cambiando. Este también es un gran juicio final. Esta es la parte de derecha de abajo si se para uno frente al altar. Tenemos estos ángeles rojos que no permiten que se salgan del infierno las cabezas de los condenados. Tenemos también a un diablo, pues parece un hombre anciano. A mí siempre me ha dado este diablo más la idea como de un dios olímpico. Sí está sentado sobre un trono que se supone que es Leviatán, esta serpiente. Lo más interesante es que la mayoría de los condenados son musulmanes, ¿no? Si vemos los tocados de casi todos, son musulmanes. Está ayudado por unos demonios pequeños alados. Nos está enseñando, ¿no?, el rechazo a la otredad, y ya está señalando cuál es la verdadera religión y la que no es. Y cómo se van a ir al infierno todas estas personas que no creen en Cristo. Hay que tomar mucho en cuenta que el impacto que tenían estas imágenes en la vida diaria de los moradores de los pueblos. Nosotros tenemos una cultura visual muy fuerte. No concebimos la realidad sin imágenes y estamos bombardeados a todas horas, pero ellos no tenían imágenes. No tenían ni fotos, ni dibujos, ninguna manera de registrar nada. El encontrarse este tipo de imágenes en la iglesia era muy impresionante, y eran imágenes y figuras que los iban a perseguir, ¿no?, que realmente los iban a atemorizar. Por ejemplo, aquí más abajo tenemos
hay una explicación que dice que estos de aquí son pecadores de la lujuria, que estos son de la gula y por eso se están comiendo las manos, que estos son de la envidia y por eso son devorados todo el tiempo por serpientes. Estos son los de la avaricia. Están señalados los pecados y los pecadores y a dónde van a ir. Esta pequeña figura que tiene en sus piernas es diablo. Yo leí que puede ser Judas, pero sí es una representación muy extraña que tenga un niño, ¿no? Vamos a ir viendo cómo todas las características que conocemos se van a ir agregando. Entonces, va a haber una integración de elementos animales porque pues el cristianismo no podía, ¿no? Contra las religiones paganas y contra las prácticas sobre todo. Por ejemplo, estos son amuletos que se acostumbraban a llevar con uno mismo, son pequeñitos, como de unos máximo 3 centímetros. Los podía traer uno para que te cuiden, ¿no? Son dioses protectores. Los de arriba son egipcios y el de abajo es griego. Vamos a ver cómo estos mismos rasgos se van a integrar a la figura del diablo. Todo esto que la iglesia pues satanizaba, tiene que encontrar la manera de que la gente lo vaya soltando, ¿no? Va a costar muchísimo trabajo. Entonces, en los primeros siglos, ya cuando se volvió el cristianismo oficial, digamos, destruían templos, destruían ídolos, hasta que Gregorio Magno acaba por ordenar en el siglo VI que ya es inútil, que la gente sigue practicando sus rituales y que lo mejor es, en lugar de hacer eso, construir una iglesia en esos lugares sagrados, imponer un santo, poner las reliquias de un santo y empezar a permitir que la gente siga realizando sus ofrendas, pero ahora en nombre del santo, para que poco a poco la gente vaya entendiendo qué es lo que está mal. También vamos a ver algunos demonios pequeños como estos, relacionados igual con los pecados, como ya habíamos visto antes, pero también esto todavía tiene que ver con las mezclas de las prácticas paganas, por ejemplo, de los elfos y de los espíritus protectores a los que se les podía pedir favores. Entonces llega un momento en que se mezclan pequeños demonios a los que uno les pide un favor, los engaña o les paga con comida o les paga con alguna cosa. Entonces no se veían como atemorizantes, sino al contrario, ¿no? Eran como espíritus amigos. Entonces empiezan a tener mayores deformaciones, empiezan a tener rostros, por ejemplo, aquí o en otras partes del cuerpo, y empieza a haber la conciencia también por parte de los teólogos de que el mal proviene de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de nuestros apetitos que no podemos controlar. Aquí tenemos ya estos diablos que sí todos ya tienen estas características animales que ya conocemos, cuernos, estas caras, patas de cabra, patas con membranas también. En un inicio, los demonios tenían alas con plumas, pero pues ya llega un momento en que se vuelven como de la noche, ¿no? Y se van a identificar también con los reptiles. También sabemos que pues va a tentar a pobres y a ricos. Aquí tenemos a San Antonio Abad, que es de los padres del desierto, que a él lo atacaban los demonios cada vez que se iba al desierto a buscar a Dios. También aquí vamos viendo que el mal tiene múltiples rostros, deformidades, manifestaciones, y se te podía presentar tanto como una figura monstruosa como una mujer, comidas, y estos padres pasaban muchas privaciones porque hacían ayunos, no tomaban agua, estaban aislados. En el silencio pues empezaban a tener alucinaciones. Entonces existen unas guías para todos aquellos que quieren tener estos encuentros sagrados, fastos, para que se preparen con lo que les puede pasar antes. Es muy interesante como aquí esta frase que les puse de San Juan Calímaco, que si controlas tus pensamientos y abandonas tus apegos, puedes llegar a la santidad. Luego vamos a empezar a tener ya que el infierno se empieza a poblar de más torturas, de más castigos, ¿no? Diferentes, porque es una manera, es un arma de control social. Es el miedo que nos va a hacer que nos arrepintamos y busquemos una confesión. Y allí van a ir pues todos los pecadores, los herejes, y todos tenemos pecados. Todo se va a
a criticar mucho, ¿no? La avaricia, sobre todo porque algunos nobles y algunos reyes no querían darle dinero a la iglesia, o la injusticia, o también tenemos muchísimos reyes en los infiernos, como pueden ver aquí, porque seguían practicando la poligamia y no había manera de detenerlos, o sea, se convertían, pero como con su autoridad real, pues seguían viviendo como habían vivido antes. Esta imagen es linda porque vemos el control que tiene un ángel o Dios o la iglesia, ¿no? Sobre todo lo que es condenable. Vamos a encontrarnos que existen dos tipos de infierno. Van a empezar a convivir. Había un infierno teológico, que era el que discutían todos los padres de la iglesia, discutían si el castigo tiene o no tiene fin. Muchos decían que sí tenía que tener fin, porque si no tuviera fin, estaría contra la naturaleza de la bondad de Dios. Claro que todas estas ideas pues no son muy populares. Y si yo soy un siervo y el señor feudal me mató un hijo, no me va a gustar nada de que el señor feudal se vaya al infierno y dentro de 100 años salga, ¿no? Ya. Entonces se empezó a manejar un infierno popular, y ese infierno fue el que se llenó de muchísimas torturas y va a servir como una válvula de escape social también. Aquí ya vamos a tener para el siglo XIII un diablo ya más conformado con todas las características que hemos visto, que ya tiene cuernos, que generalmente tienen un color como de cuerpo muerto, tienen como rasgos a veces azules, verdes, colores azules, verdes, ya tiene orejas, tiene cuernos, va a ser peludo también. Aquí ya vemos que tiene pelo en pecho. Y bueno, por ejemplo, sabemos que fue dirigido por un fraile franciscano. O sea, no es nada más que el artista se pusiera a diseñar, sino que su diseño pasaba pues una censura y tenía que cumplir con una serie de requisitos, ¿no?, de la iglesia. Entonces vamos a tener ya un diablo que va a unir todos estos conceptos, ¿no? La unión de la serpiente, fue la que tentó a Adán en el paraíso, del tirano, del tentador, Vicente, dragón, rebelde, seductor, ¿no? Ya es una figura más fuerte y un poco como más real. Esta figura es una pintura de Giotto que está haciendo es Judas que está vendiendo a Cristo, ¿no? Le están entregando las monedas y lo está aconsejando el diablo. Este diablo pues está mucho más dentro de como la idea teológica, ¿no?, de que es un espíritu, nada más, ¿no? Es casi etéreo, porque era un ángel, pero en realidad es una figura que aunque tiene su patita de cabra, sus garritas, sus cuernos, no nos da el temor que sea efectivo, ¿no? Para hacer el fresco que pintó atrás del altar, tiene que cambiar y plegarse a las concepciones de la época. Entonces sí nos encontramos un diablo realmente bastante feo, ¿no?, de color putrefacto, ya come y también defeca almas. Además, pues las almas en sus manos, ¿no?, son como muñecos y ya parece mucho más a la concepción que tenemos actual. Esta, que es de Luca Signorelli, ya es renacentista. Esta es la misma tentación y vemos cómo esta figura es muchísimo más efectiva que aquella incorpórea de Giotto, y tiene una parte de la capilla donde están los condenados. Si vemos aquí, todos los demonios tienen este mismo color pútrido, ¿no?, y van a estar custodiados por los ángeles para no salir de este infierno, ¿no? Y aquí sí ya se ve muchísimo dolor. Y llegamos a Dante, que va a proponer un infierno frío. Antes de Dante, la idea del infierno es que tiene un fuego que es inextinguible y que además quema, pero que nunca se acaba. Dante propone un infierno frío y sin luz, porque es todo lo contrario a las propiedades de Dios. Por ejemplo, el paraíso de Dante, pues no se ve nada porque está lleno de luz, ¿no? Y entre más se acerca uno a Dios, pues menos se ve. Está puesto como en los contrarios. Entonces, el diablo está sumido en la oscuridad, está congelado y está inmóvil. Esta idea
de la descripción de Dante en el canto 34 de la Divina Comedia se va a extender para todos los artistas posteriores a Dante. Y si bien, bueno, la idea del mismo infierno no va a tener mucho éxito, sí va a tener la de la figura del diablo. Entonces ya es un diablo enorme, descomunal, rojo, de olor fétido, delirante, castigador, infame, muy poderoso, que gobierna el centro de la tierra y que es un rey, que nos va a amenazar por el tamaño que tiene tan enorme. Este dato que les puse allá abajo es que las ideas de Dante influyeron, bueno, no nada más a los artistas, sino Dante tenía como muchos conocimientos también de astronomía, entonces influyen en Galileo, y Galileo se pone a calcular el tamaño que tendría el diablo, no sé cómo lo calculó, pero le asigna 3 kilómetros de altura, y pues, si tratamos de pensar en un ser que mida esa cantidad, pues sí sería muy amenazador. Aquí tenemos el grabado de Doré, que es el que casi todos tenemos en la memoria, ¿no? De este Satanás congelado, en el que pues no pueden estar mucho, están más bien muy poco tiempo Dante y Virgilio, porque el frío es insoportable, ¿no? Aquí, esta es una miniatura de la caída de Los Ángeles, del libro de las muy ricas horas del Duque de Berry, que es del siglo XV, y los iluminadores son los hermanos Limborg. Tenemos este Lucifer que está cayendo, ¿no? Que es una figura bellísima, ¿no? Se está cayendo, es un hombre hermoso, ¿no? Con sus alas lindísimas, está siendo derribado por su pecado, pues nos produce un poco de lástima, de empatía por haber pecado, de todos estos ángeles que están cayendo, da un poco de compasión. Pero claro que esta figura no servía para la iglesia, tiene que transformarse, y la transformación pues sí realmente es enorme. Y tenemos aquí en el mismo libro ya a Satanás como rey del infierno, que es este diablo que tiene su corona y que está torturando y está siendo torturado al mismo tiempo. Este rey del siglo XV, ¿no? Este rey del infierno en el que se convierte Satanás, tiene que ver con la crisis milenarista que ya comentamos, con la peste y con la conformación, ¿no? De los reinos europeos en el momento en que el feudalismo ya está cayendo. Unas conclusiones serían que la lucha de fuerzas fastas y nefastas es universal y no tiene fin, que la figura del diablo se ha construido a lo largo de los siglos y está muy relacionada con la situación política, histórica y social de cada época, y va a evolucionar, que ha constituido también un control moral, y que la representación del mal siempre va a estar en aquello que nos atemorice. Si ahora ya no nos atemoriza, ¿no? Este diablo del siglo XV, nos va a atemorizar lo que sea diferente a nosotros, lo que a lo mejor representa la otredad, como sucede ahora con los extraterrestres, o tal vez los monstruos que propone Lovecraft, que vienen de otra dimensión. Eso sí nos asusta. Nos va a asustar siempre lo desconocido, y entonces vamos a poner en lo desconocido pues este temor el mal, ¿no? Lo malo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradezco que me hayan escuchado, que hayan estado conmigo. Bueno, Rebeca, gracias.